Bendiciones, hermanas y hermanos, que Dios les bendiga. Este es su servidor, el pastor Alberto Guzmán. Continuamos aprendiendo de nuestra historia de Éxodo capítulo 14 en la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca del comienzo de nuestra salvación. El comienzo de nuestra salvación. Toda buena historia tiene un punto de cambio, Las historias comienzan con el drama, llegan a un clímax y de ese momento pues entonces algo sucede, la cual la historia empieza a cambiar en otra dirección. La palabra del Señor nos habla en Éxodo capítulo 14, cuando los israelitas salieron de Egipto después de más de 400 años de estar esclavos, salen de noche a través de una salida, una redención milagrosa, una serie de 10 plagas que Dios hace a la nación de Egipto. El faraón entiende que ya es tiempo de dejar ir en contra de su voluntad, pero es tiempo de dejar ir a los israelitas. Dios saca de esta manera a los israelitas, van por el desierto y en ese momento el faraón de Egipto pues cambia su mente y dice: ¿cómo es que yo he dejado ir a esta gente? De ninguna manera, pues tengo que traerlo nuevamente de vuelta. El faraón sale con todo su ejército, con sus capitanes, con sus carros de caballo, que en aquella época era para decirnos a nosotros, con toda su tecnología, todos sus hombres capaces, y sale en la búsqueda con toda tenacidad en contra del pueblo del Señor. Ahí viene Faraón con todo lo de él realmente para tratar de volver otra vez a traer a Israel, el pueblo de Dios, hacia Egipto, hacia su dominio. Bueno, en ese momento los israelitas habían llegado, nos dice la palabra del Señor, a un lugar en el cual no podían continuar hacia adelante. No podían huir, no iban a huir de todas maneras. Humanamente no podían huir de un ejército. Recordémonos que los israelitas eran esclavos. Ellos no tenían estrategia, no tenían armas, no tenían un ejército, no tenían ninguna solución humana, escuche bien, para librarse de la mano de Faraón. Y no solamente eso, sino también la naturaleza, entre comillas, pareciera que estaba en su contra. Estaban a la intemperie, estaban en un desierto, no había refugio de manera natural para esconderse del enemigo. Y al frente de ellos lo que tenían era el mar muerto, lo cual imposibilitaba cualquier tipo de escape o cualquier tipo de evadir a los egipcios. Así que de esta manera, literalmente, escuche bien, el pueblo de Israel estaba arrinconado. El pueblo de Israel estaba destruido y ellos lo sabían, pero todavía no le había llegado su hora. Pero ellos sabían que ya ellos no podían escapar. Y es ahí en ese momento cuando nuestra historia alcanza el clímax. Y entonces en ese momento ocurre algo que es lo que precipitó un cambio. Ahora bien, esta historia que Dios nos da a nosotros en Éxodo capítulo 14, no simplemente tiene un significado para el pueblo de Israel, sino aquí también hay envuelto un mensaje para todo hombre y para toda mujer, de todos los tiempos, de todas las edades. Hay un mensaje muy poderoso aquí en esta historia que vamos a ver nosotros. Ahora, permíteme darle lectura a Éxodo capítulo 14 y voy a leer ahí mismo en Éxodo capítulo 14, en el verso 10, que es donde tenemos nosotros este punto de cambio. Y dice así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Fíjense aquí el sentido de la narrativa, ¿no?, de Moisés. No solamente que Faraón se hubo acercado, ya esto es algo temeroso de por sí, sino notemos aquí el miedo. Dice que los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían, pero venían tras ellos. El énfasis. Pero dice aquí, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Esto hubiese sido algo realmente escalofriante. Temieron en gran manera. Si alguien sabía la ira y la crueldad de estos egipcios, pues eran precisamente el pueblo del Señor. Ahora bien, aquí la historia cambia porque ellos hicieron algo. El pueblo de Israel hizo algo que fue lo que precipitó el cambio en esta historia. Y dice aquí, y clamaron a Jehová. Y clamaron a Jehová. Fíjense, cuando ellos reconocieron que realmente estaban perdidos, el pueblo de Israel, pues bueno,
no se tiró a la derecha, a la izquierda. No, lo que hicieron ellos, la estrategia de ellos, no le quedó más nada que realmente clamar a Jehová. Es decir, en decirle, Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos porque tú eres el único que nos puede sacar de esta situación. Déjeme decirle algo. El mensaje de la Biblia es claro. El mensaje de la Biblia es claro para cada uno de nosotros. Cada hombre, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahí lo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria del Señor. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestro ser, vivimos con el peso y la carga de nuestros pecados que vamos acumulando día a día, día a día. Y esos mismos pecados, escuche bien, son peores que cualquier enemigo terrenal que uno pudiera tener. Esos mismos pecados en nuestras vidas, por los cuales vamos a tener que darle cuenta al juez del universo, al juez del mundo, que es Dios, pues nosotros, eso es peor que tener un ejército detrás de nosotros. Porque con estos cargas de estos pecados de nuestra vida, realmente, literalmente, no hay quien pueda. Y no solamente eso, sino también no hay quien salve fuera de Dios. Luego entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, escuche bien, que estamos destituidos de la gloria del Señor, cuando nos damos cuenta que estamos perdidos, cuando nos damos cuenta que no tenemos solución en nosotros mismos, que la respuesta en sí no está en nosotros, tampoco la respuesta está en nuestros semejantes. Porque todos aquellos que vivimos en esta vida, sean pastores, sean ministros de iglesia, sean personas por muy espirituales, líderes religiosos, quien quiera que sea, todos tenemos nuestras cargas también de nuestros pecados. Es decir, todos estamos en el mismo bote. Horizontalmente miramos y todos estamos iguales. Luego entonces hay uno solo que nos puede salvar. Hay uno solo en esta historia, en la historia de su vida, en la historia de mi vida, el cual nos puede salvar. Y ese es Dios. Cuando nosotros, escuche bien, nuestra salvación comienza y el destino nuestro cambia realmente cuando nosotros clamamos al Señor. Cuando nosotros llegamos a ese turning point, a ese punto de cambio y nos damos cuenta que estamos perdidos sin Dios, que no hay salvación para nosotros, que no hay nada que podamos hacer, que lo único que resta es tiempo para partir de este mundo a una condenación eterna. En ese momento, el Evangelio, las buenas noticias de Jesús nos dicen a nosotros que si nosotros clamamos al Señor, dice la Biblia, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No es simplemente en el sentido de invocar, de clamar al Señor, pero sino de verdad con todo nuestro corazón. Escúcheme bien, si nosotros le decimos al Señor, Señor, sálvame, sálvame de mis pecados, perdóname mis faltas, perdóname mis pecados, Señor, y yo confío en el sacrificio que tú has provisto, ese escape milagroso de esta situación existencial de nuestros pecados, escuche bien, se llama la cruz de Jesucristo, se llama Jesucristo. Jesucristo es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es ese mar rojo que se abre, podemos decirlo nosotros de esa manera, para que nosotros podamos pasar hacia la salvación, hacia la tierra prometida. Así que, ¿cuál es el comienzo de nuestra salvación? Bueno, literalmente el comienzo de nuestra salvación comienza en el corazón de Dios, que está dispuesto a escucharnos y a salvarnos. Pero humanamente, escuche bien, el comienzo de nuestra salvación humanamente es cuando nosotros clamamos al Señor. De nada sirve que usted se dé cuenta que usted necesita ayuda, que usted necesita el perdón de sus pecados y que Dios le perdone y que Dios lo renueve y que Dios le dé otra nueva oportunidad eternamente con Él. De nada sirve que usted se sienta de esa manera si realmente no clamamos al Señor. Y escuche, dice la palabra del Señor, clamar a mí y yo os responderé. Así es como nos dice Él. Así que el mensaje que nosotros queremos compartir con usted en esta hora, el comienzo de nuestra salvación, es cuando nosotros comenzamos a pedirle a Dios por perdón y por ayuda, que nos ayude y que nos perdone nuestros pecados y nuestras faltas. Cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, tú eres el único que puede hacer sentido de mi vida. Tú eres el único que puede realmente cambiar
en mi vida, no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. La solución en esta historia, en Éxodo capítulo 14, ocurre cuando Israel clamó al Señor. La solución en nuestra vida y la bendición y la salvación también toma lugar cuando nosotros clamamos a Dios por ayuda. ¿Lo ha hecho usted? Este es el tiempo. Usted puede clamar al Señor, no a ninguna otra persona, al Señor, y pedirle a Dios que realmente le ayude, le perdone sus faltas y sus pecados, y que el Señor realmente haga esa obra de salvación y de redención en usted. Y Dios la hará. Que Dios te bendiga.